Momento de recibir a la doctora Andrea Boboril, que nos visita nuevamente. Buen día, Andrea. Buen día, Marcelo. Buen día a todos. ¿Cómo En estás? esta mañana fría. Bien, bien. Te vi que te sacaste Sí, varios abrigos ahí. viste que uno guarda todo, más acá en Misiones, que vos decís, nunca lo voy a usar, tenía que andar buscando. Bueno, ¿te gusta el frío o el calor? Me gusta el frío, sí. ¿Ah, te gusta? Sí, me gusta, pero me gusta el frío para quedarme en mi casa. Muy bien, muy bien. ¿Vacaciones te vas, no sé, a la Patagonia Sí, o te vas a las playas del Caribe? No. A la Patagonia o al Cuyo para Salta, Mirá. Jujuy, sí, me encanta. Mirá qué Hasta bien. nosotros en verano somos de vacacionar hacia lugares fríos. No, generalmente en verano no vacaciono en playas, calor y sol. Ah, No. mira. Sí. No, está bien, está bien. Cada uno tiene distintas preferencias. Y sí. Bueno, Andrea, ya hemos charlado muchos temas en varias oportunidades acá del Lago Play. Este tema es parecido por ahí a otros temas Sí. que hemos hablado y tiene que ver con la regularización de la posesión sobre el inmueble. Sí, nada más que la diferencia que hoy vamos a hablar de aquellos terrenos, lotes, que están bajo la titularidad de la provincia de Misiones, como los conocemos como los terrenos fiscales. Ajá. Vamos a hablar de eso, de cómo yo, ciudadano, vecino de Candelaria o de los alrededores, porque sabemos que todavía existen terrenos fiscales tanto acá en Candelaria, en el municipio de Candelaria, como también en Profundidad, en Cerro Corá. Entonces, bueno, también los que nos estén escuchando en Garupá, en Misiones hay gran parte todavía de territorio fiscal y hay mucha gente que todavía no ha regularizado su situación, siendo que hoy hay un plan que es Mi Título, que lo ofrece la Subsecretaría de Tierras y Colonización de la provincia de Misiones, pero es un trámite un poco engorroso que lleva tiempo y que uno tiene que estar encima para poder conseguir el título. Entonces, consideré que era bueno tratar este tema para que la gente se informe y sepa de qué se trata y que también agarre, digamos, valentía, coraje y diga, bueno, quiero tener mi título, a ver cómo lo puedo hacer, qué tengo que hacer y que también tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, de hacerlo de forma particular. Insistir por uno mismo o también contratar a un profesional, ya sea yo o un colega, es decir, que cuenta también con un asesoramiento jurídico y también que los abogados podemos hacer este trámite, entonces las personas no tienen que andar tramitando o teniendo contacto directo, digamos, con la administración pública. Ajá. Bueno, yendo al principio del tema, digamos. A ver, todavía hay tierras fiscales, Sí, ¿no? sí. Uno va a averiguar, un vecino, un ciudadano cualquiera, va y averigua un terreno, un espacio, ¿no? Y luego, para pretender ese lugar, ¿a dónde va? ¿Al municipio? Claro, acá en Candelaria, por ejemplo, es costumbre de que uno va a averigua, ¿no es cierto?, en la subsecretaría también de tierras y consulta por los lotes. Si es un terreno fiscal, generalmente le dan un permiso de ocupación, es decir, las municipalidades tienen esa facultad conferida por la provincia para darle un permiso de ocupación, pero hay que entender que es un permiso de uso y goce del terreno. No significa que nosotros somos dueños legalmente, es decir, nos otorga el título sobre la propiedad. Entonces, ese es uno de los primeros pasos, ¿no es cierto? Averiguar el terreno donde nosotros estamos, o que toda la vida vivimos, porque por ahí no, porque mi abuelo vivió acá, entonces mis papás vivieron acá y seguimos nosotros. Entonces, el terreno, ¿a quién pertenece? Tengo que pedir un informe de dominio. ¿Dónde lo busco eso? En el RPI, que es el Registro de Propiedad Inmueble. Entonces, averiguo de quién es. Si me surge que es una persona humana, o sea, no es la provincia, sino es una persona ajena a nosotros, ya no vamos a tener que ir, ¿no es cierto?, a buscar nuestro título a través de la provincia de Misiones, sino que vamos a tener que ir justamente por posesión veinteañal, que era lo que habíamos hablado anteriormente. Ahora, si nos surge de ese informe de dominio,
que el titular de las tierras es la provincia de Misiones, ahí sí tenemos que hacer justamente lo que yo aludía, a iniciar un trámite que es completamente administrativo, no es judicial, ante la Subsecretaría de Tierras y Colonización. Pero ¿cómo inicio eso? A través del permiso de ocupación. O sea, como yo muestro que yo estoy haciendo uso del terreno con un permiso de ocupación que generalmente lo otorgan las municipalidades. O sea, uno tiene, para empezar, tiene que tener el papel en la mano. Claro, que El alguien te permiso. permitió ingresar a ese terreno. Bueno, Sí, y sí. después, ¿cómo sigue? Bueno, ¿Cuáles son los pasos? los pasos siguientes son, tengo el permiso de ocupación, voy y me presento a Subsecretaría de Tierras, como ya les dije, ya sea a través de un abogado apoderado o yo personalmente. Se presenta una nota solicitando que vaya un inspector a constatar que yo estoy ocupando efectivamente ese terreno. Tengo que pagar los impuestos, tengo que tener al día los impuestos, porque hay que entender que el pago de la tasa municipal de inmueble en la municipalidad, como también el pago del impuesto de rentas, el inmobiliario, hace entender al que es titular de la tierra de que se está haciendo cargo, ¿no es cierto? Ahí yo demuestro de que a mí me interesa el terreno, porque yo lo estoy pagando, yo lo tengo cercado, hasta hice mi casa, yo vivo ahí. Eso es lo que hay que demostrar principalmente a la provincia de Misiones, es decirle, mirá, yo estoy cuidando lo que sería tu tierra, pero quiero que sea mío, quiero que pase a mi nombre. Entonces, llevamos el permiso de ocupación, llevamos los impuestos pagados, los impuestos al día, y manifestamos que tenemos intenciones de conseguir el título. ¿No es cierto? Que a través de un decreto del gobernador nos otorgue el título sobre el terreno. Lo que nos va a decir la Subsecretaría de Tierras es de que tenemos que pagar un canon, que son cuotas mínimas que nos hacen abonar la provincia de Misiones para adquirir ese terreno. Hay un plan de facilidad de pagos que una vez finalizada la deuda por ese terreno, que vos les comprás a la provincia de Misiones, se adjudica, porque así es como ellos lo llaman al acto administrativo, te adjudican la tierra y sale el título. Pero por eso, esto así yo lo digo como muy rápido y parece que yo lo hago... Parece fácil. Sí, que inicié hoy en junio y ya para agosto o septiembre ya tengo todo listo. ¿Y cuánto tiempo lleva todo eso? Si uno le está encima, para hablar mal y pronto, si uno está llamando o yendo a subsecretaría cada 2 semanas, en un año sale. También hay que tener en cuenta que si uno ese plan de pago lo paga a rajatabla, uno cumple con las cuotas, mucho más rápido es aún también. No hay que dormirse, como dicen, Claro. porque me ha pasado que tuve casos en donde iniciaron el expediente en 1992, se olvidaron de pagar, después en el 98 fueron de nuevo, comenzaron a pagar, se olvidaron y así, hasta que llegamos ahora, 2023, que volvés a reabrir, digamos, el expediente y te dice, bueno, hay que actualizar esas cuotas, no es lo mismo lo que valía en el 92, ahora en el 2023. Y bueno, y por ahí ahora la gente juntó el dinero, paga todo, y bueno, de acá a 6 meses sale el título, porque hay que entender también que el gobernador no está a disposición todos los días para estar firmando decretos, esa es la realidad. Entonces ahí es donde también tenemos una tardanza, por eso es que uno tiene que estar insistiendo y estar ahí averiguando y pidiendo por favor que le acerquen al gobernador el decreto para que otorgue la adjudicación. ¿Y a cuánto puede llegar a ascender ese canon, digamos, que hay que pagar y durante cuánto tiempo? La verdad que toman en cuenta los valores fiscales, que eso lo obtenemos del informe de dominio o de la evaluación que hace Rentas. Depende mucho, pero el tema es que el valor fiscal es muy bajo. Todavía la provincia no ha actualizado, no ha tomado conciencia del valor, ¿no es cierto?, de las tierras y de su ubicación. Entonces, por ejemplo, para decirlo así, un terreno de 30 por 50 en valor fiscal está valiendo 57.000 pesos. Entonces, 57.000 pesos. Sí, entonces imagínense. ¿Y eso en cuota? Claro, 57.000 pesos, no sé, en 10 cuotas que te hagan. Son cuotas de 5.000 pesos. Un poco más, un poquito más. Pero un valor mínimo, digamos. Sí, es muy mínimo, esa es la realidad, porque no han actualizado los valores. Sabemos lo que vale hoy en día
un inmueble, un terreno de esas dimensiones. Millones. Millones, esa es la realidad. Entonces, la verdad que es muy accesible, o sea, considero yo que es accesible o que uno puede hacer un esfuerzo para decir, bueno, tengo mi título, pero sí es un trámite engorroso, burocrático, por eso, porque estamos hablando de que estamos tratando con el Estado y sabemos que toda relación con el Estado lleva tiempo. Andrea, ¿qué puede pasar? No sé si vos sabés algún caso de que una familia haya estado, ponele 10, 15 años en un terreno fiscal y el día que quiere, viste, vamos a hacer bien las cosas. Sí. ¿viste? Y hace todos los pasos que vos decís. Y resulta que se encuentran con la sorpresa de que por ahí el gobierno provincial le dice, mirá, no, eso tiene que volver al gobierno provincial porque tenemos otros planes. O sea, ¿sabés de casos así que han sacado a una familia de un terreno fiscal? Es bastante difícil, es muy difícil que la provincia desaloje, porque ahí estamos hablando, ¿no es cierto?, de un desalojo, no de una expropiación, porque sigue siendo propiedad de la provincia, pero te están desalojando de un terreno en el cual vos estabas ostentando, digamos, estabas demostrando posesión. Han habido casos, sí, pero generalmente lo que hace la provincia es reubicarlos, ¿no es cierto? Conocemos esa palabra de que los reubican. Por ahí se subsana el daño de decir, bueno, te saco este terreno porque tenían pensado, no sé, hacer algún proyecto, como ha ocurrido también en el tema de los puertos y eso, que había gente viviendo cerca. Bueno, te reubicamos, es decir, te damos, puede ser una casa a través del IPRODA, o le dan otros terrenos, porque, repito, la provincia tiene muchos terrenos fiscales, hay muchas tierras todavía que están a nombre de la provincia, en la provincia de Misiones. Entonces, es difícil de que el Estado se ponga en contra, digamos, del ciudadano. De que ocurre, pero siempre buscan reubicarlos, digamos, subsanar ese daño que ocasiona, ¿no es cierto?, de sacarte de este terreno donde vos, como vos decís, tuviste 15 años, pero necesitamos ese terreno. Bueno, te ponemos en otro lugar mejor y hasta por ahí, por eso mejoran las condiciones. Claro. ¿Qué es la posesión veinteañal? ¿Qué es? Bueno, para recordar, la posesión veinteañal es que yo estoy en un terreno por hace más de 20 años, entonces, justificando eso, solicito el título, pero en este caso es de forma judicial, es decir, no voy a ir contra el Estado a través de un acto administrativo presentando una nota, sino que voy a tener que iniciar un juicio, y lo inicio el juicio contra el titular del terreno. ¿Sí? Nosotros estamos hace 20 años viviendo en un terreno que es de, disculpe si hay alguien que se llame Juan Pérez, pero siempre se le usa como ejemplo, que es el terreno de Juan Pérez. Pero sí. Juan Pérez nunca apareció, nunca pagó impuestos, y yo vivo hace 20 años acá. Yo entiendo que este terreno es mío. Entonces, o sea, vos vivís, pero no es tuyo. No es mío, claro, no está a mi nombre, pero yo ostento la posesión y me siento dueña del terreno porque yo lo cuido, yo pago los impuestos, yo le hice el muro, yo construí mi casa. Todos los vecinos dicen, Andrea vive hace más de 20 años, desde que es chiquitita vive acá. Claro. Pero no está mi nombre. Entonces, ¿cómo hago para que ese lugar que yo tanto cuidé por más de 20 años tenga mi nombre, esté bajo mi titularidad? Tengo que hacer una posesión veinteañal. Pero en este caso sí es una demanda judicial y yo le tengo que demandar a este Juan Pérez. A él le tengo que demandar y decirle, quiero que me pases a mi nombre el terreno. Por supuesto que Juan Pérez no se va a presentar y quien te da el título es el juez, porque es el juez el que firma la sentencia y dice, bueno, adjudíquese a Andrea Boboril el terreno tal ubicado en la localidad de Candelaria. Pero ese terreno donde vos estás, que es, digamos, originalmente de Juan Pérez. Sí. O sea, ¿vos tenés que pagarle a Juan Pérez? No tenés que pagarle a Juan Pérez, porque justamente vos te hiciste cargo de ese bien que nadie apareció. En teoría no, vos no tenés que pagar a nadie que se presente. Sí vas a tener que pagar las costas del juicio, es decir, los gastos administrativos, y también sabemos que tenemos gastos de mensura, porque para iniciar una posesión veinteañal, primero tenemos que hacer un plano de mensura, que ese plano lo tiene que hacer una agrimensora, así que lo tenemos que abonar al agrimensor. Nosotros tenemos que sí
correr con los gastos que conllevan conseguir ese título. Pero no le tenemos que pagar a Juan Pérez, porque si nosotros le pagamos a Juan Pérez, significa que estamos haciendo una compraventa. Entonces no tenemos que hacer una posesión veinteañal, ¿se entiende? Si Juan Pérez me vende el terreno, directamente vamos a una escribanía, le pago lo que vale el terreno, él me hace el título y lo inscribo. Pero como Juan Pérez nunca apareció, no lo conozco, no sé quién es, tengo que hacer la posesión veinteañal. Che, tienen la oreja colorada, Juan Pérez. Sí, pobre, perdón. Bueno, en este caso, ¿sí o sí se requiere un abogado? En el de posesión veinteañal sí. Sí o sí necesita abogado la persona que quiera iniciarlo. No puede ir por defensor oficial, es decir, no puede ir por un abogado que te otorgue el Estado, porque es una cuestión de carácter netamente patrimonial. Es decir, uno está demostrando que tiene patrimonio porque tenés ese terreno sobre el cual vos querés obtener el título. Y los requisitos para obtener un abogado del Estado es que uno no tenga prácticamente nada, que no tenés sustento económico para justamente pagar un abogado. Entonces, en este tipo de causas sí o sí hay que pagar un abogado particular. Ajá. En el primer caso dijiste que puede llevar un año Sí. hasta que tenés el título. ¿Y en este caso? En las posiciones veinteañales también. En mi caso, las que tengo van a terminar en un año, pero porque también tuve la suerte de que, como digo, vamos a decir Juan P. Juan P. no se presentó, no existe o falleció, entonces ahí es donde va más rápido. Sí hay problema cuando aparecen los titulares y quieren reclamar y decir no te pueden dar el título porque estoy yo, porque ese terreno es mío. Y bueno, ahí se alarga un poco más y podemos hablar de hasta 4 o 5 años de juicio. Bueno, vos sé que conozco casos así. Ujú. O sea, ¿qué pasa si ese Juan Pérez, vamos a ir con Sí. el ejemplo, si ese Juan Pérez quiere, digamos, tomar posesión de su propiedad que era originalmente, digamos? O sea, ¿qué pasa ahí? La realidad es que lamentablemente en la práctica Juan Pérez termina perdiendo. Porque si vos demostrás con documentos, como yo decía, que tenés todas las boletitas de pago de los impuestos, de luz, de agua, Claro. durante 20 años, Tu nombre. claro, a mi nombre, que yo estuve pagando, y ahora venís vos, Juan P., que está bien, está tu nombre el terreno. Pero ¿y cuándo vos te presentaste ante mí y dijiste, yo soy el dueño? Yo te alquilo este terreno o yo te doy en comodato, yo me hago cargo de los gastos. Es muy difícil que un Juan Pérez gane, digamos, una causa. Hasta yo digo, a veces me llegan casos en donde se presentaron, que le digo, ¿para qué se presentaron? Porque si vos te presentás como dueño y querés, digamos, reclamar y decir, no le otorgues el título al que está haciendo la posesión veinteañal, si vos perdés, vos tenés que correr con las costas del juicio. Es decir, que Juan Pérez tiene que pagar su abogado y el abogado de la contraparte. Y los gastos también judiciales. Entonces, yo siempre le digo a mis clientes, si usted no tiene ningún documento que corte ese plazo de decir, supongamos, dice que está desde el 2000 hasta ahora 2023, ¿no es cierto? 23 años en el terreno. Pero aparece Juan P. y dice, no está hace 23 años, porque yo en el 2008, en el 2009, 2010, pagué los impuestos, me estuve haciendo cargo, bueno. Ahí cortó el tema de esa posesión veinteañal, ¿no es cierto?, ininterrumpida. Puede ser que ahí tenga una mínima esperanza Juan Pérez de recuperar su terreno, sí, y no perderlo. Uh-huh. Pero si no tiene documentación Juan Pérez que diga, no, yo me estuve haciendo cargo del terreno, va a perder. Entonces mejor no presentarse, porque vas a gastar por algo que por ahí no tendrías que haber gastado. Claro. Bueno, Andrea, gracias de corazón por tu presencia. Realmente todos estos temas son interesantes porque es parte de la realidad sí. de cientos de misioneros, de cientos de familias. Estos son casos reales. Sí. Así que realmente muy interesante. Bueno, la próxima visita, Andrea, ¿con qué nos vas a sorprender? ¿Ya tenés algo en mente ahí para charlar próximamente? Posiblemente algo que es muy nuevo, pero que nos atacó mucho también en la época de pandemia y se extendió el tema estuve pensando, y bueno, estuvimos charlando el tema de los ciberdelitos.
es algo que está viendo mucho, Ajá. es muy común. Ahora ya no te roban en la calle, no te sacan las cosas del bolsillo, Sí, sí, sí. te sacan las cosas de las billeteras virtuales, así que eso me parece que estaría bueno que Es charlemos. impresionante cómo Es- se meten en tu vida Sí, y te sacan lo que todo. tanto tuviste que laburar y sacrificarte. Y tu información Y la personal información. es Y la lo que más información. vale, sí. Bueno, gracias Andrea, Gracias a hasta cualquier ustedes. momento entonces. Gracias. Gracias, gracias.